los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad, una voz surge del templo. Es la voz del Señor, que da a sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto?, dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar a luz, dice tu Dios? Mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman. Salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, desde hace algunos martes que iniciamos este capítulo 66, hemos estado hablando de cómo Dios finalmente ha decidido separar a su pueblo, a quienes hemos identificado como los siervos del Señor, de aquellos que aparentemente se autodenominan pueblo de Dios, pero que en realidad no lo son. Al momento de producirse esa separación, el Señor ha dejado claro que la condición de pueblo de Dios solamente está garantizado por la actitud de siervo que una persona manifieste a la voluntad de Dios. Ahora que en el versículo 6 se nos invita nuevamente a escuchar la palabra del Señor, el Señor nuevamente va a dirigir un mensaje de consolación a aquellos que por causa de su nombre han sido rechazados o han sido separados por su fidelidad al nombre de Dios. El versículo 5 dice: escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Es decir, este mensaje va dirigido a los siervos del Señor o al pueblo de Dios, quienes son los que van a poseer el cielo nuevo y la tierra nueva. El Señor entonces dirige un mensaje a ellos y les dice: así dicen sus hermanos, número 1, que los odian; número 2, y los excluyen por causa de mi nombre. Cuando el Señor habla de esto, el Señor básicamente, hermanos, está haciendo una referencia a que entre el pueblo de Dios y el pueblo no escogido siempre ha existido una rivalidad. Y esa rivalidad no es provocada por el pueblo de Dios, sino que más bien es una animadversión que tienen aquellos que no son pueblo de Dios hacia quienes viven con sinceridad su espiritualidad hacia Dios. Entonces, el falso pueblo de Dios tiene la característica de odiar al pueblo verdadero y de rechazar o excluir a aquellos que temen al nombre del Señor. Eso, hermanos, es algo que hemos considerado ya en otras ocasiones al ver la relación de hermandad que ha existido en varios personajes de la Biblia. Por ejemplo,
Abel era un hombre justo porque decidió ofrecer sacrificios al Señor y de esa manera rendir culto. Eso usted sabe que provocó la animadversión o el rechazo, el repudio, el odio de su hermano Caín, al punto que su trato hacia él fue de indiferencia, fue de malos tratos, y eso terminó en un asesinato. Entonces vemos ahí una relación de dos hermanos, hijos de padre y madre, que terminaron precisamente en una condición como la que he descrito. Obviamente que Abel no hizo nada para merecer semejante situación o semejante acto ruin de su hermano, acto desleal de merecer la muerte en esa condición, sino que más bien la fe de Abel, la piedad de Abel, la espiritualidad de Abel provocó a celos, a ira, a rechazo a su hermano Caín. Si vamos avanzando más en la escritura, nos vamos a encontrar también con otra relación de hermanos que de alguna manera tuvieron algún tipo de rivalidad. Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob. Usted sabe que Esaú era el que legalmente iba a recibir la primogenitura por parte de su padre. Él era el primogénito y por lo tanto tenía los derechos de primogénito. Pero Esaú era una persona muy descuidada, no entendía la responsabilidad de esa bendición, en tanto que Jacob, que no era la persona legalmente escogida para recibir la bendición de la primogenitura, vemos que Jacob anhela esa bendición y obviamente, aunque a través de medios que no fueron los adecuados, él logra al final hacerse de esa bendición de la primogenitura. Lo que ocurre después para usted no es desconocido. Esaú trata la manera de vengarse de su hermano Jacob por el desprecio, o más bien dicho, por el amor que Jacob le ha tenido a las bendiciones de su padre. Bendiciones que él rechazó en el momento en el que decidió aceptar el trato que su hermano le ofreció. Pero usted sabe que a la resolución a la que llegó Esaú es que voy a esperar a que mi padre muera para finalmente vengarme de mi hermano Jacob, quien era el que al final deseaba la bendición de Dios por medio de la primogenitura. Eso, hermanos, también se sigue desarrollando más adelante en la historia sagrada, cuando es Jacob quien se coloca en la posición de padre y tiene hijos con su esposa Lea, con su esposa Raquel. Usted sabe que de Raquel viene José. Y Jacob decide amar a José porque lo tiene ya en una etapa muy madura. Pero José también tenía otra característica, y era que era un muchacho obediente, respetuoso, de integridad y sobre todo leal a Dios y leal también a su padre Jacob. La conducta de José, la conducta prudente, buena de José, provocó la envidia de sus hermanos. Es decir, que José se ganó enemigos gratuitos entre los miembros de su propia casa. José no provocó nada, simplemente que la vida de integridad de José provocó a celos, a resentimiento, a ira, al desprecio de su hermano José. En ese sentido es que ahora Isaías está utilizando también la figura de hermandad como algo que se vuelve a repetir. Y por eso es que Dios dice: escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que los odian. ¿Por qué los odian? La Biblia dice que los odian excluyéndolos por causa de mi nombre.
Es decir, el que alguien, hermanos, asuma la responsabilidad de vivir bajo el señorío de Dios, tendrá como resultado provocar a celos, a ira, a rechazo, a odio de aquellos que no son auténtico pueblo de Dios. Característica entonces del que vive auténticamente su fe es que teme a Dios y su vida la lleva, hermanos, por el sendero de lo que es correcto. Pero el que él haga lo correcto o ella haga lo correcto no es sinónimo de reconocimiento o de aplausos de aquellas personas que no viven de esta manera. Y esto, hermanos, es una realidad que seguramente ustedes ya han vivido. Que cuando ustedes viven de manera piadosa para Dios, eso provoca el disgusto o la incomodidad de aquellos que no viven en temor reverente hacia Dios. Si, por ejemplo, en una fábrica los empleados roban piezas de la fábrica o roban mercadería o roban producto, y todos lo hacen, pero hay un creyente genuino que teme a Dios y que no lo hace por hacer lo correcto, por no comportarse de la misma manera que lo hacen los demás, eso provoca el rechazo, la amargura, la exclusión, porque ellos dicen: este se la lleva de santulón, este quizás se cree superior a nosotros, y ese es un rechazo, ese es un odio. Pero el Señor dice: ese odio y ese rechazo es por causa de mi nombre. El respeto que una persona le tiene al nombre de Dios es cuando definitivamente la persona asume su condición de siervo y se comporta bajo los parámetros que Dios mismo establece. Pero ve hasta dónde llega la ironía de los que odian al pueblo de Dios. El versículo 5 dice: así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Aquí viene la burla. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Lo que esta gente le está diciendo es: a ver, si tanta fidelidad le muestran a Dios, entonces que Dios manifieste su gloria en ustedes, pues. Si tan fiel quieren ser al nombre del Señor, entonces que Él los bendiga. Es como una provocación realmente. La provocación va en el sentido: si amas a Dios y haces lo correcto, que Dios te bendiga, pues, que Dios te exalte. Pero es en un sentido de burla. Y eso, hermano, suele ocurrir cuando la persona vive bajo los parámetros de Dios. Que las personas dicen: bueno, y si tan fiel usted le es a Dios, ¿por qué la vida no le sonríe? Pareciera ser que sus compañeros de trabajo, sus familiares que no temen a Dios, les va mejor que a usted, que anda haciendo las cosas correcto, que anda haciendo las cosas como Dios las manda. Es como una burla, es como una provocación, porque el sentido de esa provocación va encaminada a decir: bueno, si tan fiel quieren ser a Dios, parece ser que ese Dios los ignora. Entre más bien se portan delante de Dios, parece ser que más ignorados están por ese Dios al que dicen servir. Y eso puede llevar a las personas a pensar o a creer que no vale la pena temer el nombre del Señor, que no vale la pena vivir íntegramente para Dios. Pero el Señor dice en la parte final del versículo 5: pero ellos serán los avergonzados. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de José. Tanto desprecio hicieron hacia su hermano, tanto odio y tanto resentimiento se tradujo, hermanos, en esa acción de vender a su propio hermano a gente desconocida,
que ellos creyeron: nos vamos a deshacer de este que se cree superior a nosotros. Pero lo que ellos no sabían es que estaban colocando a José en el camino, si bien es cierto, doloroso, pero en el camino del cumplimiento de Dios hacia la vida de José. Ellos no se estaban dando cuenta. Usted conoce la historia. 15 años después, más o menos, José se convierte en el gobernador de Egipto. Alcanza la posición más encumbrada dentro del imperio de aquella época. En un momento, cuando los hermanos de José, que se burlaban de él, tuvieron que experimentar hambre a causa de la sequía que se estaba viviendo, ellos tienen que ir en busca de alimentos hacia el granero del mundo, que en ese entonces era Egipto. Pero mire las cosas: se van a topar con el hermano que habían despreciado, se van a topar con el que habían rechazado por causa de vivir en integridad. ¿Y cuál fue la vergüenza, hermano? Vergüenza que duró desde que José se reveló a sus hermanos hasta el día de la muerte de su padre Jacob. Ellos se sentían avergonzados, apenados, porque creían que José iba a tomar una actitud vengativa hacia ellos. De hecho, hermanos, que cuando Jacob muere, los hermanos de José le dicen: mira, José, nuestro padre antes de morir nos dijo que nos perdonaras, que no fueras a tomar venganza de lo que te hicimos hace algunos años atrás, porque todavía la conciencia de ellos los acusaba. Entonces, hermanos y hermanas, puede ser que cuando nosotros vivamos a plenitud la obediencia en temor reverente a Dios, la gente no nos va a aplaudir. La gente no nos va a reconocer. Ni siquiera van a decir: lo felicito porque usted es una buena persona, ya veo que usted no roba en el trabajo. No, no le van a decir eso. Pero sí se va a ganar de enemigos a todos aquellos que anden con una vida corrompida. Y téngalo por seguro que lo van a rechazar, lo van a odiar si fuera posible, y van a hacer hasta donde les alcance su capacidad malvada de rechazarlo, y hasta que le quiten su empleo incluso. Yo le estoy poniendo un ejemplo, el tema laboral. Pero puede existir también otra situación que, fíjese que yo recuerdo, hermanos, ahora que pienso en esto, a un muchacho que lamentablemente él comenzó a adquirir el vicio del alcohol a muy corta edad. Y él era de esos típicos borrachos que cuando llegaban a la colonia hacían escándalo, llegaban a hacer desórdenes, y la mamá salía a recibirlo. Le daban sopa de chorizo, como que le dan a los bolos, ¿verdad? Para que les pase la goma. Así lo recibía la mamá cada madrugada de cada fin de semana. Se estaba consumiendo, el vicio lo estaba esclavizando mucho, hasta que hubo un día que él llegó al conocimiento del evangelio, llegó al conocimiento de la verdad, y Cristo rompió sus cadenas. Y efectivamente, cuando llega a la casa de su mamá y le dice: madre, hoy he conocido al Salvador y me ha hecho libre de mi esclavitud de alcohol. La mamá, como era católica, le dijo: yo te prefiero 1000 veces borracho a que te hayas hecho evangélico, le dijo. Entonces vea, por lo bueno que Dios hace, generó el rechazo de aquel que no vive la fe como Dios manda. Entonces, cuando usted viva y cuando vivamos a cabalidad las exigencias de Dios, téngalo por seguro que usted va a sufrir el rechazo de aquellos que no andan por su camino. Le van a ver con desprecio. Y usted puede creer que el Señor a lo mejor se ha olvidado de usted, porque el pensamiento es:
por hacer las cosas bien me está yendo mal. Y el impío viene y me lo restriega en la cara. Pero tenga en cuenta algo, que llegará un momento, hermanos, en que Dios hará su justo juicio. Y eso es lo que dice el versículo 5 en la parte final. Ellos serán avergonzados. Ellos serán avergonzados por burlarse de ustedes. Ellos serán avergonzados porque no vivieron con integridad la fe que ustedes viven. Y dice el versículo 6: una voz resuena desde la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad que Dios está construyendo, de la que hablamos en el capítulo 65. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge, dice, del templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos su merecido. Entonces, ¿quiénes son enemigos de Dios? Y a quienes Él les dará su merecido. Aquellos que lastiman, avergüenzan, asesinan a los siervos del Señor, que son a los que Él ama. Por eso cuando Saulo, hermanos y hermanas, allá en el libro de los Hechos, andaba persiguiendo a la iglesia, el Señor tiene que decirle a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pudo haber dicho: Señor, si yo a ti no te persigo, yo ando persiguiendo a estos que dicen que han creído en un Dios en un Mesías falso. Pero vea la palabra de Dios: ¿por qué me persigues a mí? El dolor que le estás infligiendo a mis seguidores, me lo estás haciendo a mí. Por eso, hermanos, cada rechazo que a usted le hagan por vivir sinceramente su fe, en realidad no le están rechazando a usted, están rechazando al Dios a quien usted ha decidido seguir. Cada ofensa que le hagan, cada desprecio, cada maltrato, no se lo hacen a usted, se lo hacen al Señor. Y por eso es que el Señor dice que esa voz sale de la ciudad, de esa ciudad que Él está construyendo. En el Nuevo Testamento, y es Pablo de hecho quien utiliza esa figura de un edificio que el Señor está construyendo, habla precisamente de eso. Porque un edificio, ¿para qué sirve? O un templo, ¿para qué sirve? Para resguardar algo. Su casa, por ejemplo, le sirve para resguardarlo a usted. En el Nuevo Testamento se dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios está dentro de usted. Y cuando se le rechaza a usted, en realidad, repito, no lo están rechazando a usted, están rechazando la presencia del Dios vivo que mora dentro de usted. Por eso es que el Señor ahora dice a esa gente que los ridiculiza, que los humilla, Él dice: vea, que Él le dará su merecido. Entonces, vea, usted no anda buscando enemigos, hermano. Usted no es que tenga enemigos. Tal vez la gente a usted lo ve como su enemigo, pero usted no los ve a ellos como enemigos. Pero ahí viene el punto: esa gente que lo desprecia son enemigos de Dios. Esa gente que lo humilla son enemigos de Dios. Porque usted lo que quiere hacer con su vida íntegra no es demostrarle a la gente lo santulón o santulona que pretende ser, como dicen ellos, sino que usted vive de esa manera porque ha creído que hay un Dios que tiene una normativa de cómo la vida debe de ser vivida. Usted hace lo que hace en obediencia a Dios. ¿Por qué, hermanos, usted no peca? ¿Porque no tenga tentaciones? ¿Porque no tenga luchas? No. Usted no lo hace porque sabe que hay un Dios vivo que mora dentro de usted
y a quien se debe, y esa presencia de Dios debe de ser amada y respetada. Ese es el temor de Dios. Pero Dios está diciendo: yo lo veo, yo veo los desprecios, yo veo las humillaciones, y en su momento le daré su merecido a cada quien. Ahora vea lo que dice más adelante en el versículo 7. Antes, aquí hace un cambio el Señor, es un cambio doméstico, porque por lo que dice el versículo 7, antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. Usted sabe que en aquella época no existían hospitales como los hay ahora. Las personas, todavía incluso en el campo, algunas mujeres dan a luz en su propia casa. Y esa era también la costumbre que había en esa época bíblica. Pero el versículo 7 dice: antes de estar con dolores de parto, que es la parte más difícil, o una de las partes más difíciles del momento del embarazo, o durante el periodo del embarazo, ya cuando el bebé está a punto de venir. Dice que Jerusalén tuvo un hijo, y antes de que llegaran los dolores dio a luz un varón. Ese niño y ese varón es nuestro Señor Jesucristo. Ese varón que vino fue también, hermanos, motivo de desprecio, fue motivo de rechazo, porque él no vivió bajo los parámetros de la gente. Si Jesús, hermanos, se hubiese comportado de la manera en la que los religiosos de su época vivían, seguramente no lo hubiesen crucificado. Pero la aceptación de la voluntad de su Padre provocó el rechazo y el repudio de aquellos que estaban a su alrededor. Por eso es que ahora el Señor va a decir más adelante en el versículo 8: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? El Señor se pregunta: ¿puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Porque la idea que Dios está enfatizando acá es que de ese varón va a nacer una descendencia que será igual a él, que tendrá que padecer sufrimientos, rechazos y dolores. Ser cristiano, hermanos, en realidad es un llamado al sufrimiento. Ser cristiano es un llamado al rechazo. Cuando un cristiano tiene los aplausos, los elogios del mundo, es porque no está viviendo a cabalidad su cristianismo. Cuando las personas dicen: es que evangélicos como vos deberían de haber varios, que no son tan cuadrados, que roban, que mienten, que se ríen de las obscenidades. Si fueran evangélicos todos así, hasta yo fuera a la iglesia, dicen los inconversos. Pero esos, hermanos, como dijo el Señor, son sal que han perdido su sabor, y porque ya no tienen la capacidad de preservar, solamente están destinados para ser lanzados afuera y ser pisoteados por los hombres. Pero quien vive el evangelio a cabalidad y asume la cuota de dolor y de sufrimiento como su maestro, es el que va a tener el rechazo de los hombres, es el que va a tener el menosprecio, y es posible que incluso llegue hasta la muerte. Pero ante cada rechazo, ante cada menosprecio que hagan las personas a causa de su fe,
hermanos, será un reconocimiento de un Dios vivo que nos espera en la eternidad para darnos nuestra recompensa. Amén, hermanos. Entonces Dios está levantando una nueva descendencia, una nueva generación que sigue sus pasos. Yo no estoy hablando, hermanos, de irle a caer mal a la gente porque sí, de ir a provocar discusiones. Estoy hablando de que usted vive auténticamente su fe y eso genera el desprecio. Eso genera, hermanos, el malestar, la incomodidad de las personas. De eso estamos hablando. Y viene el Señor y dice algo más. Sin embargo, dice, Sión, y recuerde que cuando se hace la mención de Sión acá en el libro de Isaías, habla de la presencia de Dios habitando con el hombre. Sin embargo, dice, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Es decir, hay un proceso de dolor que se va intensificando en la medida en que el alumbramiento se está produciendo. Pero vea lo que dice el Señor: ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Es decir, que la idea es: voy a detener este proceso de vida que estoy generando en medio de aquellos en quienes estoy levantando. De la misma manera, hermanos, en que Dios lo que comienza lo termina, Dios también, así como ve el desprecio y el rechazo, y eso, hermanos, es un símbolo de dolor y de sufrimiento. Usted sabe que después de los dolores de parto y después del alumbramiento viene la alegría de la vida. Llegará un momento también en que, como lo dice también la palabra de Dios, el menosprecio, el rechazo, las lágrimas se convertirán en alegría para aquellos a quienes Dios ha llamado. Porque todo lo que Dios comienza, lo termina. Amén, hermanos. Y dice el Señor: ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar a luz? Dios lo que está diciendo es: en medio del dolor, en medio de los dolores de parto, yo no estoy lejos de mi pueblo. En medio de ese proceso de alumbramiento, yo no estoy lejos de ellos. Porque, hermanos, al sentirnos despreciados, vilipendiados, insultados por ser cristianos, uno puede decir: Señor, me siento solo. Pero esos desprecios, esos insultos hablan de la vida que se está gestando. Pero Dios dice: yo voy a estar ahí. Y eso es cierto, Él lo prometió. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que tendríamos persecución. Pero también el Señor nos dio una promesa, y es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos y hermanas. Así que en medio de su dolor por ser rechazado por su fe, tenga la confianza y la seguridad que Dios está ahí. Y dice más el versículo 10: mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman. Salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen. Jerusalén, hermano, no está hablando acá de la Jerusalén histórica. Está hablando de la nueva Jerusalén, de esta Jerusalén que Él está construyendo como una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y Dios dice: regocíjense por ella. Porque cada vez, hermanos, que recibimos el desprecio de las personas por vivir nuestra fe, la Biblia dice que somos bienaventurados. Somos bienaventurados, es decir, felices.
Y yo le digo, esto es difícil de entenderlo para aquel que vive un cristianismo cómodo, porque el cristiano cómodo lo que menos quiere es complicaciones. Pero las complicaciones, si usted quiere vivir auténticamente su fe en su trabajo, en su familia, en su vecindario, téngalo por seguro que va a producir el rechazo de las personas. Pero el Señor dice, alégrense por ella. Todos los que la aman, salten con ella de alegría. Todos los que también se conduelen por ella, alégrense. Porque lo que ahora, hermanos, es rechazo, ya lo dije en su momento, será aprobación de Dios. Y dice el versículo 11, ve el cuadro nuevamente de una mujer que ha dado a luz, porque ustedes serán amamantados y saciados, y hallarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos. Cuando vean a la vida que se ha producido a través del dolor, se van a alegrar. Y si no, preguntémosles acá a las hermanas que son madres, que tuvieron que pasar por el dolor, valga la redundancia, de los dolores de parto, pero que en el momento en el que vieron a su hijo y lo tuvieron entre sus brazos, se llenaron de alegría. Y hubo más alegría cuando ese bebé se puso a mamar, cuando comenzó a tomar de su leche. Ahí hay una cercanía de vida y una alegría entre la madre y el hijo. También, hermanos, cuando la obra de Dios se haya perfeccionado en nosotros, nos daremos cuenta que valió la pena vivir para Dios. Tal vez ahora tengamos que sufrir el desprecio. Tal vez ahora tengamos que sufrir el rechazo, el odio o hasta la muerte. Así como Esteban, hermanos, que siendo rechazado por sus hermanos los judíos, siendo apedreados por esa turba violenta, solo porque ese hombre justo les dijo la verdad, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Esteban pudo decir: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad del Padre. Y ese era el Señor que le estaba dando ya la bienvenida a Esteban. El dolor se convirtió en alegría, el sufrimiento se convirtió en gozo. Así que, hermano, hermana, vale la pena sufrir un momento de menosprecio y de rechazo por causa del nombre del Señor, porque cuando la vida de Dios se haya manifestado plenamente en nosotros, nos sentiremos alegres y con un regocijo que nadie nos podrá quitar. Hoy la gente se burla de usted, hoy la gente lo rechaza, pero téngalo por seguro que hay un Dios vivo y verdadero que defiende su causa y que en su momento le hará heredar todas las promesas que están en esta bendita palabra, hermanos y hermanas. Amén. Así que téngalo por seguro. Si vive su fe, tendrá dolor. Si vive su fe auténticamente, tendrá dolor. Eso es inevitable. Yo no sé en qué, pero será, hermanos y hermanas, parte del proceso de la vida. Así como es inevitable los dolores de parto que anteceden a la vida, también es inevitable que el gozo de las verdades eternas no sean precedidas de dolor y de sufrimiento. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para las personas que desean entregarle su vida a Jesucristo, para que se puedan poner en pie en el lugar donde están, y con gusto oraremos por usted. El ponerse en pie para nosotros es una señal que usted desea entregarle su vida a Cristo. O si
Usted desea reconciliarse también. Tal vez usted conoció del Evangelio, pero se alejó de él, quizás por temor a la persecución, al dolor. Usted puede reconciliarse ahora con el Señor. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está y juntos poder orar. ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra ruta de peregrinación hacia la vida plena. Así como aquellos hombres de Dios fueron rechazados por su vida de integridad, también nosotros seremos rechazados por nuestra fe en Jesús. Pero esa es solo la garantía de que vamos por buen camino y que no somos parte de este sistema mundano. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, plenamente nuestra fe, y que aun cuando eso signifique el rechazo de este mundo, tener, Señor, tu aprobación para nosotros es nuestro mayor galardón. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra fe sinceramente. Aléjanos del dolor de vivir alejados de ti, por huir al dolor del menosprecio. Señor, ayúdanos a amar la cruz, porque tú fuiste ese varón perfecto, varón quebrantado en dolor, diciendo, Señor, que tú nos llamaste a tomar la cruz. Ayúdanos también a vivir bajo esa voluntad perfecta que tú nos trazaste. En el nombre de Jesús, amén y amén.